Bienvenidos a El Punto Intermedio, el podcast donde cada semana nos sumergimos en temas apasionantes, complejos y sobre todo llenos de matices que nos invitan a reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Yo soy tu nombre y estoy realmente emocionado de estar aquí con ustedes en este nuevo episodio, porque lo que tenemos preparado hoy es uno de esos temas que no solo es relevante para nuestra comprensión de la historia, sino también para entender cómo las cicatrices del pasado siguen influyendo en nuestro presente. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo de vital importancia en España, pero también a nivel global, dada su resonancia en la lucha por la democracia, los derechos humanos y las tensiones ideológicas: la Guerra Civil Española. Esta guerra no fue solo un conflicto militar, fue una lucha de ideas, una batalla por la identidad misma de un país y, lo más profundo de todo, un choque de aspiraciones y valores que definirían no solo el futuro de España, sino también el de una generación de personas que vivirían para siempre con las secuelas de esa tragedia. El impacto fue devastador y las consecuencias complejas. Y aquí, en el punto intermedio, nos gusta ver las historias desde múltiples perspectivas, porque el contexto histórico no se reduce solo a las batallas, las fechas y los nombres. Detrás de esos eventos se encuentran vidas humanas, decisiones políticas y luchas que afectan a millones de personas. En este episodio vamos a abordar con detalle las causas que desencadenaron este conflicto tan destructivo, explorando las tensiones sociales, políticas y económicas que llevaron a un país democrático a sumergirse en una guerra civil. Pero no nos vamos a quedar solo en la teoría política ni en las grandes figuras históricas, sino que también vamos a hablar de la vida cotidiana durante la guerra, de los ciudadanos que vivieron el horror de los bombardeos, la represión y la lucha por sobrevivir en tiempos de caos. ¿Qué ocurrió dentro de los hogares? ¿Cómo la guerra afectó a los niños, a las mujeres y a las familias en general? Estas preguntas son fundamentales para comprender cómo una guerra tan grande puede tener efectos tan personales y profundos en la gente común. Y si bien la guerra terminó en 1939, las huellas de ese conflicto no desaparecieron con la victoria de los sublevados. Las heridas de la guerra perduraron en la dictadura que impuso Francisco Franco, un régimen que duró más de 40 años y que dejó marcas indelebles en toda una generación. A lo largo de este episodio vamos a hacer un recorrido exhaustivo por los eventos que definieron el curso de la guerra civil, pero también reflexionaremos sobre cómo el franquismo continuó moldeando la sociedad española mucho después de que se apagaron las armas. Antes de adentrarnos de lleno en este fascinante y a la vez desgarrador episodio sobre la Guerra Civil Española, quiero agradecerte, como siempre, por estar aquí, por escuchar, por compartir tu tiempo con nosotros. Y si eres nuevo en el punto intermedio, bienvenido a nuestra comunidad. Este es un espacio donde la historia, la cultura y las ideas se cruzan para generar conversaciones profundas y enriquecedoras. Aquí no solo hablamos de los hechos, tratamos de ir más allá, de analizar las motivaciones, los efectos y las implicaciones que esos hechos tienen en la sociedad actual. Ahora bien, para poder seguir trayéndote estos episodios que exploran los puntos más complejos y profundos de nuestra historia y nuestra cultura, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es un gesto muy sencillo, pero para nosotros es extremadamente importante. No solo nos permite seguir creciendo, sino que también nos da la oportunidad de seguir creando contenido que sea valioso, relevante y único. Además, recuerda darle like a este episodio. Si lo que estás escuchando te interesa, si te hace pensar o si te ha abierto una nueva perspectiva, tu me gusta ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este podcast y unirse a nuestra comunidad. Cada like cuenta, no solo para nosotros, sino para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más personas que quizá no conocen nuestro contenido, pero que podrían estar buscando justo lo que ofrecemos aquí. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos en este fascinante y a la vez desgarrador episodio sobre la Guerra Civil Española. Vamos a descubrir sus causas, sus momentos más decisivos, las vidas que fueron cambiadas por la violencia y cómo, a pesar del paso de los años, sigue siendo un tema de conversación candente y necesario para comprender la España contemporánea.
Y así llegamos al final de este episodio de El Punto Intermedio, donde hemos tratado de desentrañar los múltiples elementos que hicieron de la Guerra Civil Española un conflicto tan complejo, tan desgarrador, pero también tan revelador de las tensiones que vivía España en aquella época. Hemos hablado de las causas profundas de la guerra, de las divisiones sociales y políticas, y hemos examinado las intervenciones extranjeras que en muchos casos decidieron el destino de la contienda. Sin embargo, más allá de las grandes batallas y los cambios políticos, hemos tenido que adentrarnos también en la dimensión humana de la guerra, ese sufrimiento que solo quienes lo vivieron pudieron realmente entender. La vida cotidiana bajo el bombardeo, el miedo constante, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre de no saber si el mañana llegaría. La guerra no solo se luchó en el frente, también se luchó en las conciencias y en las mentes de aquellos que vivieron el conflicto, personas comunes, que no eran soldados, pero que vivieron la guerra en sus casas, en las calles, en las prisiones, en el exilio. Esta es una guerra que sigue viva en la memoria de España, que sigue provocando debates sobre la reconciliación, la justicia y la memoria histórica. Las heridas que dejó no se cierran fácilmente, y es importante que nunca olvidemos que aunque el conflicto haya terminado en 1939, las consecuencias de esa guerra continuaron marcando el rumbo de la política española durante más de 4 décadas. El franquismo no solo fue un régimen político, sino también una herida abierta que afectó a toda una sociedad. Durante años, los que fueron derrotados no solo sufrieron la represión política, sino que fueron olvidados, silenciados e incluso sus historias fueron distorsionadas. Y a pesar de que la dictadura de Franco llegó a su fin en 1975, los debates sobre la memoria histórica siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos con el legado de la guerra civil? ¿Cómo enfrentamos esa parte de nuestra historia sin caer en la polarización o el olvido? Son preguntas difíciles, pero necesarias. Al finalizar este episodio, quiero invitarte a que sigas reflexionando sobre todo lo que hemos discutido hoy. Piensa en cómo los conflictos ideológicos del pasado siguen influyendo en nuestras discusiones políticas y sociales actuales. Las lecciones de la historia están ahí para que las aprendamos y a veces solo necesitamos mirar atrás para entender mejor nuestro presente. Si este episodio te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva o simplemente si te ha entretenido, te invito a que te suscribas a El Punto Intermedio. Tu suscripción es más que un simple clic. Es una manera de unirte a una comunidad que valora el pensamiento crítico, la historia y el debate. Además, si lo que estás escuchando te interesa, si te hace pensar o si te ha abierto una nueva perspectiva, tu me gusta ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este podcast y unirse a nuestra comunidad. Cada like cuenta, no solo para nosotros, sino para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más personas que quizá no conocen nuestro contenido, pero que podrían estar buscando justo lo que ofrecemos aquí. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos en este fascinante y a la vez desgarrador episodio sobre la Guerra Civil Española. Vamos a descubrir sus causas, sus momentos más decisivos, las vidas que fueron cambiadas por la violencia y cómo, a pesar del paso de los años, sigue siendo un tema de conversación candente y necesario para comprender la España contemporánea. Y así llegamos al final de este episodio de El Punto Intermedio, donde hemos tratado de desentrañar los múltiples elementos que hicieron de la Guerra Civil Española un conflicto tan complejo, tan desgarrador, pero también tan revelador de las tensiones que vivía España en aquella época. Hemos hablado de las causas profundas de la guerra, de las divisiones sociales y políticas, y hemos examinado las intervenciones extranjeras que, en muchos casos, decidieron el destino de la contienda. Sin embargo, más allá de las grandes batallas y los cambios políticos, hemos tenido que adentrarnos también en la dimensión humana de la guerra, ese sufrimiento que solo quienes lo vivieron pudieron realmente entender. La vida cotidiana bajo el bombardeo, el miedo constante, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre de no saber si el mañana llegaría. La guerra no solo se luchó en el frente, también se luchó en las conciencias y en las mentes de aquellos que vivieron el conflicto. Personas comunes, que no eran soldados, pero que vivieron la guerra en sus casas, en las calles, en las prisiones, en el exilio.
Esta es una guerra que sigue viva en la memoria de España, que sigue provocando debates sobre la reconciliación, la justicia y la memoria histórica. Las heridas que dejó no se cierran fácilmente, y es importante que nunca olvidemos que aunque el conflicto haya terminado en 1939, las consecuencias de esa guerra continuaron marcando el rumbo de la política española durante más de 4 décadas. El franquismo no solo fue un régimen político, sino también una herida abierta que afectó a toda una sociedad. Durante años, los que fueron derrotados no solo sufrieron la represión política, sino que fueron olvidados, silenciados e incluso sus historias fueron distorsionadas. Y a pesar de que la dictadura de Franco llegó a su fin en 1975, los debates sobre la memoria histórica siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos con el legado de la guerra civil? ¿Cómo enfrentamos esa parte de nuestra historia sin caer en la polarización o el olvido? Son preguntas difíciles, pero necesarias. Al finalizar este episodio, quiero invitarte a que sigas reflexionando sobre todo lo que hemos discutido hoy. Piensa en cómo los conflictos ideológicos